es el grano de trigo que debía de morir para completar su obra de redención y de justificación en nuestra vida. Él habla de sí mismo como un grano de trigo que tiene que morir, porque solo si el grano de trigo muere, da fruto. Cuando el sembrador sale a sembrar la semilla y la esparce en el campo preparado para labrado y preparado para recibir la semilla, esa semilla, el labrador ha preparado la tierra y ha hecho un surco sobre la tierra. ¿Para qué? Para depositar la semilla en el surco. Si tú esparces la semilla fuera del lugar que ha sido preparado, esa semilla no dará fruto. En la parábola del sembrador, que luego tú lo puedes leer en el Mateo 13, vas a ver que cuando el sembrador salió a sembrar la semilla, dice que una parte cayó junto al camino. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Vienen las aves del cielo y roban la semilla. El sembrador sale a sembrar la semilla sobre el surco que ya ha hecho. Si la semilla no cae en el surco, no ha sido depositada en el surco, no va a dar fruto. Va a ser tomada por nuestros enemigos o caerá en algún lugar de la tierra que no ha sido preparado apropiadamente. Pero Jesús aquí se muestra como un grano de trigo que tiene que morir, porque solo su muerte tendría valor y trascendencia para nuestra vida. Si Él no hubiese muerto en esa cruz, tú y yo no hubiéramos podido encontrar la justificación por nuestros pecados. Él debía de morir. Él era consciente de que todos aquellos que habían perdido la comunión con Dios, la salvación de su alma, necesitaban que alguien se pusiese en su lugar. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús asumió que era un grano de trigo y que tenía que morir. Porque solo si morimos, solo si la muerte se apodera de nosotros, ese grano de trigo va a dar fruto. No hay peor convivencia en nuestra vida personal que vivir sin dar fruto. Yo le digo todas las mañanas, Señor, no permitas que este día sea un día desperdiciado sin dar fruto para ti. No podemos concebir nuestra vida siendo una vida estéril que no da fruto. Pero para dar fruto, el grano de trigo tiene que morir. Jesús era el grano de trigo y su muerte ha tenido trascendencia en nuestra vida, y tú y yo podemos apropiarnos de la justificación por nuestros pecados porque Él dio su vida. Él se hizo como un grano de trigo y murió en esa cruz. Cuando la palabra de Dios habla de otro, cuando Jesús habla aquí de sí mismo como un grano de trigo, eso quita cierto peso de nuestra vida. Porque dice, bueno, el Señor va a hacer su obra, yo me quedo como un espectador. No, pero el grano de trigo del que Jesús está hablando aquí no solamente habla de sí mismo, está hablando de nosotros, de ti y de mí. Pero primero de quien habla es de sí mismo. Y Él es el grano de trigo que debía de morir. Y Él asumió que su muerte iba a dar fruto. Como tú y yo tenemos que asumir en nuestra vida que si conducimos nuestra vida por el camino de la cruz, nuestra vida va a dar fruto y va a tener trascendencia en nuestra propia vida y en las vidas de los demás. Pero si no hay esa muerte, si no encontramos el camino para poder despojarnos del viejo hombre en nuestra vida, no habrá fruto en nosotros. No hay mayor conflicto en nuestra vida que decir que conocemos al Señor en nuestra vida y no estamos dando los frutos de su carácter en nuestra vida.
El labrador, para sembrar la semilla, tiene que hacer un surco recto en el campo. Para que la semilla pueda obrar en nuestra vida, Dios tiene que tratar de conducir nuestras vidas en su justicia, en esa rectitud en la que Dios quiere que andemos en nuestra vida. Y a veces lo que encuentra Dios en nosotros son surcos torcidos. Una vida torcida por el pecado que necesita ser enderezada. Y lo que la semilla de la palabra de Dios va a hacer en nuestra vida es en confrontar nuestra naturaleza caída, esa naturaleza torcida que tenemos, para conducirla y poder sembrar la semilla de la palabra de Dios. El Señor dice: yo soy ese grano de trigo. Y su vida tiene trascendencia porque Él murió en esa cruz. Uno podía decir: bueno, es que yo no puedo salvarme a mí mismo. No puedo hacer algo yo por mí mismo para apropiarme de la salvación. No, tú y yo no podemos hacer por nosotros mismos eso. Necesitamos que alguien lo haga por nosotros, porque tú y yo somos pecadores. Y no hay forma de educar el pecado en nuestra vida, la conducta pecaminosa en nuestra vida. No es una acción que se produce por el rigor de la disciplina en cumplir ciertas normas religiosas, que vas a lograr por ti mismo ser aceptado por el Dios Padre. Él no ve en nosotros esa posibilidad, ni hay en nosotros la rigurosidad o la actitud en nuestro corazón para poder prescindir del pecado en nuestra vida. Somos pecadores. Luego, alguien tendría que morir en favor nuestro. Y Jesús dijo: yo voy a hacer eso. Y Él lo podía decir y hacer porque Él era puro, Él era santo. No había en Él pecado alguno, ni Él pecó nunca. Luego, cuando alguien en esa rigurosidad de santidad en la que Él vivía se presenta como sustituto para morir en esa cruz, Dios Padre acepta ese sacrificio. Y no puede aceptar el nuestro porque el nuestro está impregnado de orgullo y de soberbia. Aun el santo más santo que tú puedas conocer, que la santidad que exhibe la ha producido por su rigurosidad y la disciplina que tiene en su vida, eso que ha construido y que pueden los demás ver, no es suficiente para mover el corazón de Dios para perdonar. Tú y yo merecemos la muerte. Dice que la paga del pecado es la muerte. Jesús hizo dos cosas al compartir esta palabra. Le dice a todos: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no da fruto, se queda solo. Y eso lo está diciendo por el sacrificio que Él va a hacer. Esta palabra habla de lo que Jesús tuvo que hacer para redimirte de tus pecados y de los míos. Es una obra incompleta si solamente hubiera hecho esto. Pero el grano de trigo también nos habla de ti y de mí. Cuando tú asumes en tu vida que eres un grano de trigo y que si no mueres no habrá fruto en ti, entonces comienza un interrogante, una pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer en nuestra vida. Y esa pregunta es si es suficiente que Cristo muera por tus pecados o completa la obra de Dios llevándote a morir con Él en esa cruz. Yo estaba pensando esta mañana, digo, bueno, pero no se puede educar al viejo hombre. No podemos comenzar con él en la escuela dominical y después en clases teológicas o en cualquier otro
trabajo teológico que se puede hacer sobre la vida de la persona para evitarle la cruz al pecador. Yo recuerdo haber oído una anécdota una vez de que un pastor se había quedado sin ovejas en la congregación. Se dispersó el rebaño y no quedó ninguna oveja. Entonces, como no tenía cómo llenar el local de culto, fue y trajo al local de culto chanchos, cerdos. Y dijo, bueno, voy a empezar a trabajar con ellos. Y el chanchito, desde que era pequeñito, bueno, lo puso en la escuela dominical, lo enseñó a cantar, lo enseñó a levantar las manos, le enseñó quién era Jonás, quién era Moisés. Y el chancho, bueno, pues le agradaba esa manera de expresarse y fue creciendo en cierta experiencia, en cierta conducta y en cierta disciplina en su vida. Pero el pastor un día se sintió frustrado porque cuando vio un día que salían del local de culto y los cerdos ya habían crecido de tamaño, se estaban de nuevo revolcándose en el barro. No se puede educar al pecador. No hay teología para educar y para cambiar la conducta y el corazón humano. Solo la cruz puede cambiar eso en nuestra vida. Amén, hermanos. Solo la obra de la cruz completa en nosotros puede permitir que tú y yo podamos dar fruto en nuestra vida. Y el fruto es como consecuencia de la vida de Dios en nosotros. Tú y yo somos como un grano de trigo. Y el Señor va a tratar de que en nuestra vida llevarnos a que tú y yo podamos manifestar el carácter de Cristo en nuestra vida, que en verdad es la evidencia más real de que la vida de Dios está en nosotros. Pero eso solo puede ocurrir en nuestra vida si Cristo nos lleva a morir a cada uno de nosotros en esa cruz. El grano de trigo que no muere no da fruto. Muchas veces la frustración de los cristianos es ver cuánto teología hemos añadido en nuestra vida, cuánto aprendizaje religioso hemos tenido, a cuántas reuniones hemos participado, cuántos cultos de oración, o llámalo como quieras. Y eso en realidad no produce ningún cambio trascendental en la vida de la persona. La vida de la persona solo es transformada cuando Cristo no solamente muere por nuestros pecados en esa cruz, sino te lleva a ti a morir y a mí en esa cruz cada día. No se puede vivir la vida cristiana sin la cruz. La cruz es el antes y el después. No se puede educar al viejo hombre. Seguirá rehén de su propia naturaleza, de su propia conducta, de sus propias actitudes. Es posible que puedan ser mejoradas mediante mecanismos religiosos, pero en verdad, en esencia, la persona sigue siendo la misma. Por eso es tan importante lo que hizo Jesús. Jesús hizo dos cosas en esa cruz. Primero, Él murió por nuestros pecados. Él se dio como grano de trigo para dar fruto. Murió, se dio a sí mismo, dando fruto. El fruto es la salvación de cada uno de nosotros. Él es el medio, Él como grano de trigo, Él ha provisto en sí mismo el modelo para que tú y yo podamos ser salvos. No, tú y yo no seríamos salvos si Él no hubiese muerto en esa cruz. Y segundo, ese grano de trigo ahora somos nosotros. Y para que en tu vida haya fruto, no apariencia religiosa, no apariencia de conducta disciplinada, en obediencia fingida, sino cuando en verdad que haya fruto en nosotros, en el carácter de Cristo en nuestra vida, tú y yo tenemos que morir. Y tú y yo no podemos morir por nosotros mismos. Tú y yo tenemos que ser inducidos, llevados, movidos. Tú tienes que creer lo que dice la palabra de Dios.
para que esa experiencia que no está en una dimensión natural, sino que está en una dimensión espiritual, pueda arraigarse en nuestra vida. Yo no siento que estoy crucificado con Cristo. Y Pablo lo decía. Ahora, esa experiencia se tiene no solamente en la conciencia, sino que es un mover del Espíritu Santo en nosotros arraigado en nuestra vida, que es el que nos lleva a morir cada día en nuestra vida. No es algo que puedes aprender por disciplina en el culto. Muchas veces las personas es fácil descubrir cuál es la esencia que hay detrás de la apariencia que tienen. Yo digo que a veces las personas son como una cebolla. Tú has visto cómo es una cebolla, ¿no? Es una piel superpuesta sobre otra piel. Tú quitas la primera capa de la cebolla, quitas la segunda, quitas la tercera, quitas la cuarta, ¿y qué queda? Nada. La vida del cristiano no es como una cebolla. Superponer capas una detrás de otra, cuando en el fondo no hay nada que sustente eso. Una manzana tiene un hueso, eso sustenta lo que cubre el hueso de la manzana. Ahora, una cebolla, si le quitas una capa y otra capa y otra capa, ¿qué queda? Nada. La vida de Cristo es esa semilla que Él va a poner en nosotros, para que no tengas que cubrirla con una piel dura como la de la cebolla, sino que la sustente el carácter de Cristo en nuestra vida. Yo puedo ver la esencia del corazón de las personas, puedo ver, lo veo por los frutos en su vida. No es que yo tenga un escáner para verte tu corazón, pero muchas veces lo que vemos es la apariencia externa, la cáscara. Y hay personas que saben manejar muy bien el manejo de sus apariencias y tienen una cáscara perfecta, obedecen, hacen las cosas, parece que hay una disciplina espiritual en su vida, pero en el fondo son unos, no, voy a callarme, son unos arrogantes, unos soberbios. Eso no manifiesta la vida de Cristo en nuestra vida. Eso solo manifiesta que hemos construido una vida llena de apariencias. Es la cáscara lo que vemos, pero si tú le quitas la cáscara y se la vas quitando una y otra vez, al final no hay nada. Esta mañana he preparado la comida en mi casa y he utilizado 2 cebollas. Una de ellas tenía el corazón, la última capa de la cebolla, en un estado malo, estaba podrido, ¿no? A veces te encuentras de que todo lo que cubre nuestra vida es una farsa. Y lo que Cristo vino a hacer en esa cruz del Calvario es a terminar con eso en nuestra vida. El pecador tiene que morir. Tú y yo tenemos que morir. Si quieres dar fruto en tu vida, fruto que refleje el carácter de Cristo en tu vida. Ese carácter que es inconfundible y que viene producido por la semilla de la vida de Dios en nosotros. Jesús, dice la palabra de Dios, que Él nos atrajo así en esa cruz. Nos atrajo a ti y a mí para llevarnos a morir en Él y para darnos la vida de Él en su resurrección, que también es la nuestra. Él te lleva a morir en esa cruz. Yo no puedo explicar cómo es eso, por qué pasa eso. No es una cosa que se pueda sentir, es una cosa que se puede creer. Y aquello que tú crees es aquello que trae una dimensión a nuestra vida y nos hace andar en los caminos del Señor conforme a su voluntad. Y negándonos a nosotros mismos, no como una retórica religiosa, sino como un placer en nuestra vida. Yo no necesito mirarme al espejo todas las mañanas para recordarme qué es lo que tengo que hacer. No, hay alguien dentro de mí que vive dentro de mí, que produce eso en mí. Y lo que Jesús hizo en esa cruz no solamente es morir por tus pecados,
sino llevarte a morir a ti, pecador. ¿Para qué? Para que Dios pueda depositar en ti la semilla de su vida en nosotros. Y esa semilla es la que tú y yo vamos a recubrirla, no con una capa de cebolla, sino la vamos a recubrir con el carácter, con la vida de Cristo en nosotros, manifestándose diariamente en nuestra vida. No necesitamos fingir, no necesitamos practicar ninguna religión. Tenemos que dejar que la vida de Cristo que está en nosotros mueva nuestra vida. No miramos la cáscara, miramos lo interno del corazón, donde Dios ha obrado en la vida de la persona. Y no hay manera posible en nuestra vida de cambiar un pecador si Cristo no vive en él. Y para que Él viva en ti, tú y yo tenemos que morir. ¿Dónde? En esa cruz, donde Él nos llevó a morir con Él. Y Él Jesús murió 2 veces. No ves en el sentido real de las cosas, sino que Él tenía que morir por nuestros pecados y llevarnos a morir a nosotros. Solo así se completa la obra de la cruz, absolutamente completa en nuestra vida. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a morir con Él. ¿Para qué? Para despojarnos de ese viejo hombre en nuestra vida, para que no siga dominando los deseos de nuestra vida, para que podamos tomar la cruz, seguir a Cristo, negarnos a nosotros mismos y así mostrar el carácter de Cristo en nuestra vida, y que en verdad hemos muerto al mundo y al pecado. Pero esa experiencia de nuestra vida tiene que ser una experiencia diaria. Pablo decía, cada día muero. Es una disposición del corazón para ser un grano de trigo todos los días, no para buscar rencillas, conflictos, no para robarte privilegios por las cosas que haces. Hay personas que hacen las cosas para luego exigirte privilegios. Y eso no es forma de hacer las cosas. Jesús fue a una cruz. Dice, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero si Él ya ha disfrutado de toda la gloria en el cielo, ¿por qué tenía que morir para recibir gloria si ya la tenía? Él vino a hacer eso para poder salvar a un pecador, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Nosotros la gloria que buscamos no es la gloria que busca Jesús, porque la gloria que busca Jesús y que iba a recibir era siendo un grano de trigo. Y nosotros la gloria que buscamos es la gloria que el mundo nos ofrece. Hay personas que no pueden soportar que nadie les tenga en cuenta, que nadie les admire. Hay personas que sufren mucho con esas cosas en su vida. Eso es la vieja naturaleza. Ese es el viejo Adán. Es el hombre pecador, insatisfecho, satisfecho solo cuando llama la atención a los demás de tal manera que los demás le honran, la agasajan. Pero no es capaz de vivir delante de Dios conformado a ese corazón de que no necesita, la admiración de nadie. Hay personas que ya no pueden vivir más que haciéndose fotografías así todo el día. Esos cazadores de selfies. ¿Los has visto? La gente le da hora por hacer esas cosas. Es tan importante la imagen de nuestra vida, que es tan importante nosotros, que desviamos el foco de atención de nuestra vida, siempre poniéndolo en nosotros. Eso es evidencia de que la vida de Cristo no está en nosotros. Cuando tenemos demasiada admiración sobre nuestra propia vida, sobre lo que nosotros deseamos ser o queremos ser delante de los demás, entonces
perdemos la conexión con las cosas correctas en nuestra vida. Yo voy a decirte un secreto en esta mañana. Tú y yo no podemos vivir la vida cristiana por nosotros mismos. No lo intentes, no vas a lograrlo. La vida cristiana no soy yo el que la va a vivir. Es Cristo el que la va a venir a vivir en tu vida. Pero para eso es necesario que tú y yo vayamos a la cruz. La muerte de ese gran objetivo tiene que ser efectiva en nuestra vida. ¿Tú crees que tú puedes vivir la vida cristiana? Inténtalo. Pedro lo intentó varias veces. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Si todos estos te abandonan, yo no. Contigo hasta la muerte. Y hablaba mucho Pedro. Él pensaba que por sí mismo podía hacer las cosas. Y se dio cuenta, como yo me he dado cuenta, de que yo no puedo vivir la vida cristiana si no tengo a Cristo en mi vida. Y para que Cristo venga a vivir en ti, tiene que llevar a morir ese ser arrogante y presuntuoso que vive dentro de nosotros. Lo tiene que llevar a morir. Y Él lo hizo en esa cruz. Muerto el pecador, deposita la semilla de su vida en nosotros. Y ya los deseos de tu corazón no son los mismos que tenías antes. Esa semilla que va creciendo en ti, desarrollándose en ti, en tu vida, va forjando el carácter de Cristo en tu vida. Y esa nueva naturaleza no tiene nada que ver con la vieja, porque no tiene la misma motivación ni las mismas prioridades. Yo no sé si he contado alguna vez aquí una oruga que hay en la Amazonia. La oruga es un ser bastante repugnante y poco atractivo. Quizás tiene esa forma para poder evitar depredadores. Pero esta oruga tiene como 30 patas, es así viscosa, está recubierta de una especie de grasa o de gelatina. Es realmente poco atractiva. Es capaz de devorar 27 veces su propio peso en solo 3 días. Es ávida en comer. Come y come y come y no se sacia. Puede comer tanto como 27 veces su propio peso. Si tú sueltas un batallón de estas orugas en cualquier campo, arrasan con el campo, se lo comen todo. Son ávidas, no tienen control absoluto en lo que hacen, aparte de ser repugnantes a la vista. Pero los biólogos no saben por qué llega un momento en su vida que ellas se empiezan a generar, con la adrenalina que tienen, una especie de capullo en el cual se van envolviendo. Ese es el ataúd en el cual se envuelven para morir. La biología todavía no sabe bien por qué ocurre eso, pero ellas lo hacen. Y después de un tiempo, cubiertas con ese capullo, no voy a decir el tiempo porque no lo sé seguro, ocurre una metamorfosis en la vida de esa oruga. Y se produce una nueva criatura. Sale una mariposa. Una mariposa que ya no tiene los mismos hábitos y conductas que tiene la oruga. Ella ahora se dedica a polinizar. Va de planta en planta, tomando el polen de una planta, llevándolo a otra, y se convierte en una criatura beneficiosa para el campo y para todos los seres humanos. Aparte de poder mostrar y exhibir una belleza incalculable. Las mariposas son inspiración en muchas áreas de la vida humana. Pero no sabemos cómo ocurre eso. Eso es lo que pasa también con nuestra vida. Yo decir que tú eres una oruga, no voy a decírtelo, pero yo veo la fealdad del corazón humano
la tendencia de nuestra vida, la ferocidad y la voracidad con la cual pecamos y con la cual satisfacemos los deseos de nuestra alma. Somos capaces de fagocitarnos a nosotros mismos si es necesario, o fagocitar a otros, o sea, comer a otros. Tenemos un nivel de destrucción en nuestro comportamiento y en nuestra actitud diaria con los que están con nosotros. Ser humano arrogante es insoportable. El ser humano que está todo el día con la lupa puesta en la vida de otros es insoportable. El ser humano egoísta es más insoportable todavía. Pero no estoy hablando de personas, estoy hablando de la oruga. ¿Verdad? Yo era una oruga bien fea y viscosa. Rehén de esta naturaleza caída, con el único deseo de buscar lo propio, lo mío. Llena de egoísmo, que solo buscaba el favor de los demás para robarles. Y un día el Señor me tuvo que llevar a esa cruz. Y es ahí donde el Señor me mete en el ataúd y Él quiebra ahí esta naturaleza. Y no la quiebra con disciplina, con conducta. Hay personas que dicen, bueno, Juancho, yo quiero mejorar mi conducta, mi actitud. No, tú no vas a poder hacer eso más que llegar a un límite. Porque hay un límite en la perfección humana que uno puede hacer por sí mismo. Tiene un límite eso. Yo puedo con mucho tiempo y audacia y disciplina ser nombrado pastor o cualquier otra cosa religiosa por la conducta que uno tiene. Pero el corazón, la esencia de nuestra vida, lo que somos en verdad, eso no lo puedes producir tú. Y para dar fruto en nuestra vida, fruto del carácter de aquel que vive en nosotros, tiene que Él venir a vivir en ti y en mí. Si Él no viene a vivir en ti, tú solo puedes dar frutos de lo que hay en ti. Si Cristo no está en ti, no habrá frutos de Él en ti. ¿Qué dice la palabra de Dios? Del buen árbol se esperan buenos frutos. No de una higuera se esperan uvas, sino que de una vid se esperan uvas. Tú no puedes dar lo que no tienes. Y no es que no lo puedas, y no lo puedes tener por ti mismo esforzándote en hacerlo. El Evangelio es contrafáctico en nuestra vida. ¿Qué significa? Dios no puede incorporarte a ti en su obra si primero no te lleva a morir en esa cruz. Y a veces queremos hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas. Queremos ser más santos que el vecino. Queremos mostrar disciplina, conducta, actitud en nuestra vida. Y eso lo puedes lograr hasta cierto punto. Pero llega un momento en el que tú y yo, nuestro esfuerzo es insuficiente. Necesitamos esa vida que Cristo va a producir en ti. Pero para Él poner esa vida en ti, esa semilla, esa simiente en ti, tú y yo tenemos que morir. El grano de trigo que no muere, que dice la palabra, no da fruto. No da fruto en el sentido de que no hay manifestación de la vida de Dios en él. Y cuando tú vas a corregir esa vida, cuando tú vas a sembrar la semilla de la palabra de Dios en esa vida, lo primero que te encuentras es la oposición de esa vieja naturaleza oponiéndose a la palabra. ¿Por qué recusamos ser un grano de trigo? Porque hay muchos que se recusan, no quieren ser un grano de trigo. Y el Señor nos ha llamado a ti y a mí
para que tú y yo seamos un grano de trigo. Él va a preparar el surco donde sembrar la semilla para que pueda dar fruto. Yo no sé si alguna vez he hablado aquí las diferencias que hay entre el trigo y la cizaña. Trigo y la cizaña son dos plantas muy parecidas. Las dos tienen espiga y las dos terminan en una espiga donde está el fruto. Ahora hay una diferencia entre el trigo y la cizaña y se ve cuando crecen ambas. Tú las ves en el campo juntas, es difícil identificar la una de la otra. Pero en el momento en que la semilla madura y engorda, ahí ves la diferencia entre una y otra. Porque cuando el grano de trigo engorda y madura, la espiga se dobla, se rinde. Está llena de fruto. En cambio, la cizaña, lo que ocurre es que esa cáscara no tiene fruto. Siempre la vas a ver erguida, desafiante. A veces es difícil distinguir una persona que tiene a Cristo de la que no lo tiene. La manera en que tú puedes ver eso por ti mismo es ver si la persona se rinde, si está rendida al Señor. Si realmente ha tomado su cruz, se niega a sí mismo, se ha negado y abandona este mundo para servir a Dios y hacer la voluntad de Dios. La cizaña está erguida siempre, no baja, siempre sube, desafiante, siempre buscando privilegios, siempre buscando recompensas. El grano de trigo, por el propio peso, se rinde, cae. Gálatas, vamos a terminar capítulo 2. Gálatas 2, vamos a leer un texto más solo. Pablo fue un hombre que supo vivir en su vida poniendo la cruz delante. Y gloriándose en la cruz. Pablo decía en Gálatas 6 de que si algo tengo de qué gloriarme, no es en mí mismo, no es en lo que hago, sino es en la cruz de Cristo. ¿Cómo alguien puede gloriarse en la cruz de Cristo? Si esa cruz es la que nos lleva a la muerte todos los días. Pero para Pablo era más importante esa cruz que cualquier otro avance en su vida. Yo me glorío en esa cruz, porque esa cruz me lleva a crucificarme a mí al mundo y el mundo a mí. ¿Qué significa eso? Esa cruz de Cristo quita todo interés de nuestra vida de las cosas terrenales, que para otros son la prioridad en sus vidas, pero para Pablo dejan de tener importancia, ya no tienen interés. Y yo soy crucificado al mundo significa que en mí tampoco hay interés por las cosas que el mundo me ofrece. Ni mi corazón las anhela, ni el mundo, aunque las ofrezca, las recibo. El hombre quiere gloriarse en sí mismo, en las cosas que hace. Eso es el acumular gloria. Y Pablo iba en otra dirección. Decía, para mí, si algo tengo de qué gloriarme, es en la cruz de Cristo. Porque esa cruz es la que me lleva a la muerte todos los días. Algunos dicen, bueno, Juancho, ¿pero cuándo se termina esto? No, esto se termina el día en que llegas a la presencia de Dios. Y has llegado porque la cruz ha trabajado en tu vida, haciéndote y llevándote a morir cada día. Sobre ti y sobre mí hay una condena que pesa sobre nosotros. Una condena
que la ley impone al pecador. Gálatas 2, vamos a leerlo, versículo Gálatas 2, 19. Yo lo tengo bien subrayado en mi Biblia, este versículo. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Hay una condena que pesa sobre ti. Y el que vino a cumplir esa sentencia sobre nuestra vida fue Jesús. Porque es Jesús el que nos lleva a morir para la ley. ¿Para qué? Para que la vida de Dios se manifieste en nosotros. Yo inexorablemente estoy sentenciado por la ley a la muerte, por causa de mi pecado. Y el que ejecuta esa sentencia de muerte es Cristo en esa cruz. Él es el verdugo que nos lleva a morir a ti y a mí, para que podamos cumplir la ley, ser condenados por esa ley, porque la ley condena al pecador. Si tú eres pecador, la ley te condena y va a tener que ser ejecutada esa sentencia sobre ti. Entonces, Juancho, ¿es que yo tengo que morir en esa cruz? Sí, tú tienes que morir en esa cruz para dar cumplimiento a la ley, para satisfacer la ley. ¿Dios es justo? ¿Tú crees que Dios es justo? Si Él dice en su palabra que la paga del pecado es la muerte, ¿qué significa eso? Que si Él es justo, va a cumplir con las palabras que ha dicho. Pero Jesús toma esa sentencia de muerte que había sobre nuestra vida, la lleva a la cruz y nos lleva a morir a nosotros en esa cruz con Él. ¿Para qué? Para cumplir la sentencia que había sobre nosotros. Y para librarte a ti del peso de la ley. Porque el peso de la ley te va a acompañar todos los días de tu vida. Y solo Cristo en esa cruz puede redimirte de tus pecados y llevar a morir a este pecador. ¿Para qué? Para decir lo que dice Pablo en el versículo siguiente. ¿Qué dice? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, ¿y ya qué? Ya no vivo yo. ¿Tú quieres saber lo que es ser cristiano? Es ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Lo hemos cantado esta mañana. ¿Qué es la vida cristiana? Es ya no vivo yo. ¿Cómo puede ser posible eso? En esa cruz. El grano de trigo que cae a tierra y muere, ese da fruto. Ese grano de trigo que ha caído y ha muerto es el que lleva fruto. Tú y yo ocurrió eso hace 2000 años en el monte Gólgota. Cristo murió. Y yo me pregunto, ¿quién estaba en aquella cruz? Alguno diría, no, estaba el Señor que me libró de mis pecados. No, estaba el Señor, sí, estaba allí. Pero Él tenía a derecha e izquierda 2 ladrones, 1 y 2. Tú y yo estábamos allí también. Tú trasládate a la cruz del Calvario, no de forma física, sino por lo que dice la palabra de Dios. Y ella dice que tú y yo estábamos en esa cruz, juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que la obra de Dios se pudiera completar en tu vida y tú puedas dar fruto en tu vida. ¿Cuál es el fruto que Dios quiere dar en nuestra vida? El fruto de Él, de su esencia en nuestra vida. Y tú no puedes producir ese fruto por ti mismo. Tu naturaleza caída, el viejo hombre, esa impronta que el pecado ha producido en nuestra vida y que ha deformado la criatura que Dios hizo y la ha llevado a ser un ser completamente autodestructivo y pecador. Ese es el hombre, ese es el pecador que Cristo quiere llevar a morir en esa cruz. Y parece que Pablo lo tenía bien claro. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. ¿Qué obra gloriosa es esta? Que Dios hace todo y tú y yo solo tenemos que creer aquello que Dios nos dice. Dios no necesita de ti y de mí para hacer su obra. Él la hace y la completa. Y ese es el gran milagro del Evangelio. Que tenemos un Dios que propicia para que el pecador pueda redimirse de sus pecados y para que la sentencia que pesa sobre nosotros sea cumplida en esa cruz, llevando a morir a cada uno de nosotros, para que nuestra vida dé fruto. ¿Fruto de qué? Fruto de Él en nosotros. Amén, hermanos. No podemos pensar en vivir la vida cristiana sin la cruz. ¿Quieres ser cristiano? ¿Te atrae lo que Cristo enseña? Pues las enseñanzas están vacías en sí mismas si Cristo no nos lleva a morir en esa cruz primero. Y eso es lo que produce en nuestra vida aquellas cosas que indudablemente son consecuencia de el morir de Cristo en nosotros. Cristo vino a llevarnos a morir, sin duda alguna. Cuando habla aquí del grano de trigo, habla de sí mismo y habla de nosotros. El camino de la cruz es el camino de dar fruto en nuestra vida. Y es el camino que Dios ha elegido para nuestra vida. Un camino que no pone el peso del esfuerzo en nosotros, sino que Él toma ese peso sobre sí para inducir nuestras vidas, para mover nuestras vidas y para que puedan dar fruto a 30, a 60 o a 100 por uno. Pero frutos que lo manifiesten que la vida de Él es la esencia que mueve nuestras vidas. Amén, hermanos. Uno podría decir, bueno, Juancho, ser cristiano no es fácil. No es fácil si lo quieres hacer por ti mismo. Ahora, es mucho más fácil y placentero cuando ese mover de nuestra vida viene movido por el mover de la vida de Dios en nosotros. Algunas personas dicen, bueno, la disciplina, el régimen riguroso sobre nuestra propia vida, la mirada de las conductas que tenemos, mejorarlas, ¿va a cambiar algo? Sí, algo va a cambiar. Pero no cambia el corazón. Solo Cristo puede cambiar tu corazón. Amén, hermanos. Puede arrancar el viejo corazón y poner el suyo, que es la semilla, la simiente, sobre la cual no tienes que poner piel y piel y piel y piel como una cebolla, sino que tu vida crece y se desarrolla como un grano de trigo, dando fruto y fruto y fruto. Y piensa que ningún logro en nuestra vida espiritual puede ser posible cuando lo forjas desde tu esfuerzo. Necesitas que la motivación de tu vida, que el mover del Espíritu Santo en tu vida sea el que sea capaz de enfrentar ese hombre egoísta, ese ser arrogante y a veces presuntuoso que vive en nosotros. Y que el Señor quiere llevarlo a morir, no con un látigo, sino por medio de la palabra de Dios. Él dice en Juan 12:32, dice, y cuando yo fuere levantado, dice, a todos atraeré hacia mí. Él fue levantado en una cruz y nos atrajo a ti y a mí por medio de la palabra, para que tú puedas tener esa experiencia personal en tu vida de que Cristo viene a vivir en ti para llevarte a morir.
Si Él no vive en ti, es que no has muerto. Y si no has muerto, no darás fruto. No vamos a llegar al cielo por el desempeño de nuestra vida. Vamos a llegar a la presencia de Dios por el desempeño que tuvo Jesús en esa cruz. Y es bueno que tú en tu vida personal pienses que desarraigar cualquier conducta en tu vida necesita de la cruz. No necesita del látigo, sino de la cruz. No necesita de disciplina. A veces hay cosas que hay que disciplinar, pero la mayoría de las conductas arraigadas en nosotros, el egoísmo humano o cualquier otra cosa de esa naturaleza, necesita de la cruz. Sin cruz no hay corona. Algunos dicen, no me gusta la corona de espinas, me gusta más la corona de diamantes. Ahí está el problema. Necesitamos rendirnos como hace el grano de trigo, bajar. Solo así Cristo crece en nosotros. Es necesario que yo crezca y que tú mengues. O una versión un poco más actualizada, es necesario que yo crezca y tú desaparezcas. ¿Quién? Yo. Mi yo. Amén, hermanos. Padre, queremos darte gracias una vez más por tu presencia aquí, Señor, en medio de nosotros. Tú que no vienes a complacer nuestros deseos, sino que vienes a obrar en nuestra vida. Haz posible en esta mañana que muchos aquí, todos aquí, cada uno de nosotros aquí, veamos el beneficio de ser llevados por ti a esa cruz y llevarnos a morir contigo, Señor. Para que solo así tú puedas depositar tu vida en nosotros, la esencia de lo que tú eres, y puedas forjar en nuestra vida tu carácter, aquellas cosas que inconfundiblemente muestran que tu naturaleza ahora vive en nosotros, que hemos dejado de ser lo que éramos antes, para que ahora lo que somos lo somos en Cristo. Señor, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hemos dejado de ser terrenales aquí abajo, de poner las raíces de nuestra vida sobre este mundo, para estar enraizados sobre la naturaleza sobre la cual tú te has revelado a nuestra vida y has transformado a nuestras vidas, Señor. Haz posible en esta mañana eso en nosotros, Señor. Que podamos poner primer paso en nuestra vida, que es caer a tierra. Si no caemos a tierra, si no buscamos el surco sobre el que tú has labrado para poder depositar nuestras vidas, no hay fructificación posible en nosotros, Señor. No permitas que seamos esparcidos fuera del surco donde tú nos has sembrado, Señor. Ponnos en ese lugar, ponnos sobre la cruz para trabajar en nuestras vidas y reducir a cero aquello que somos para solo ser aquello que tú quieres que seamos, Señor. Somos tus hijos, Señor. Has transformado una criatura en un hijo tuyo por medio de Cristo en esa cruz. Somos aceptos a ti, somos constituidos como hijos de Dios por lo que tu Hijo Jesucristo hizo en esa cruz, llevándonos no solamente a redimirnos de nuestros pecados, sino llevándonos a morir contigo, Señor. Gracias, Señor. Que podemos decir en esta mañana que ya no vivo yo, ahora tú vienes a vivir en mí, Señor. Haz eso posible en mi vida todos los días de mi vida, Señor. Haz que anteponga la cruz ante cualquier motivación egoísta, Señor. Haz que te anteponga a ti ante cualquier decisión que vaya contra tu voluntad. Muéstranos conforme a tu voluntad, Dios mío, donde hay resistencia en nosotros. No queremos cambiar, pero tú lo puedes hacer posible por tu gracia y tu misericordia en nosotros, Padre. Derrama de tu gracia aquí en mis hermanos. Ayúdanos no solamente a vernos como personas que somos incapaces, porque muchas veces lo somos, sino que tú puedas trabajar en nosotros
para hacer de nosotros instrumentos, Señor. Granos de trigo que tú puedes sembrar para llevar la vida de Cristo, Señor. Queremos ser ese grano de trigo que tú has sido y que tú has hecho de nosotros para sembrarnos en otros, para poder dar frutos en las vidas de otros. Oh Espíritu Santo querido, haz ese milagro en nuestra vida para que allí donde tú trabajes y obres en nuestra vida podamos sembrar ese grano que somos para dar fruto a 30, 60, 100 por uno, conforme a tu voluntad. No permita, Señor, que podamos ser infructuosos, sino que podamos fructificar en ti para ser testimonios de ti, Señor. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.